que no menstrue. Es más, pueden esperar hasta los 14 años. Algunos dicen esperar hasta los 16 años. No desesperarse, pero sí es importante saber que esa mujer, cómo está constituida, porque ya empieza, ya les he dicho, hemos hablado del índice de Tanner. Tanner es el que califica cómo aparece la mano. Porque ustedes ya pueden ir viendo a una niña de 12 años, 13 años, véanle si ya tiene su telarquia, véanle si tiene los vellos y qué distribución tienen los vellos. Eso es importantísimo. Así no tenga menstruación. Y no le hagan ningún tratamiento. Esta es una de las indicaciones importantes que nosotros tenemos que saber, que la mujer no debe tener tratamiento antes de los 16 años. No le den ni anticonceptivos, ni nada. Algunos los dan, pero no es lo más conveniente. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de amenorrea, ya vuestro compañero, o sea, tenemos que acordarnos de la amenorrea de esto. Que acá hay un cerebro y acá está el hipotálamo. Y acá está la hipófisis. Esto es el que comanda. Acá está la GNRH. Y acá están todas las hormonas, las que nos interesan ahora en la hipófisis, la FSH y la LH. Y luego esto va a actuar sobre el ovario, de un lado o del otro lado. Entonces, ustedes tienen, cuando tengan que acordarse, acuérdense en el sistema esto, ovario, el otro ovario, ¿cuál de los dos? Y acá está el útero, su cuello, orificio externo, su vagina, y acá está el endometrio. Este endometrio es el tejido efector de todo este sistema. O sea, todo lo que va a secretarse acá va a pasar por el ovario y el ovario va a terminar formando su ovulito y esto se va a transformar primera etapa estrogénica y la etapa progesterónica. Y eso se va a generar acá dentro del endometrio la primera etapa que se llama etapa estrogénica o también le llamamos la etapa proliferativa. ¿Qué quiere decir? Proliferación del endometrio. Luego, con la etapa progesterónica, esa proliferación se va a transformar en secretoria. Por eso que tenemos dos ciclos. Eso siempre tienen que acordarse. Por eso hay un ciclo ovárico con un ciclo estrogénico y un ciclo progesterónico. Más o menos dividido 14 días primero el estrógeno y 14 días. Y ahí actúa la FSH y la LH. La FSH genera en el ovario, esta FSH va a generar la maduración del folículo. Por eso se llama folículo estimulante. Una vez que se produce la liberación del óvulo, entra a tallar más la L, o sea, antes de la eliminación del óvulo, la ovulación, entra la LH. Primero la FSH madura el óvulo. Acuérdense que en cada óvulo, en cada ciclo, más o menos maduran alrededor de 5 a 7 ovocitos. Y de ahí solamente uno es el que va a madurar. Y se desperdician 5 o 6. Entonces va a salir uno solo. Eso es lo normal. Y acá tiene que haber una serie de receptores para la FSH. Hay receptores de la LH. Esas fallas las vamos a ver después más adelante, porque ahí no hay receptores, no hay aquello, no se cumplen estas funciones. Pero lo normal es que ustedes tienen que saber que la GNRH empieza más o menos desde los 12 años, a los 16 años ya esa mujer está con un GNRH bien definido y ese a su vez va a estimular la secreción de la hipófisis de FSH-LH y estos a su vez van a hacer todo este mecanismo. Este mecanismo a su vez va a transformarse en el endometrio proliferativo secretorio. Como no hay embarazo, cuando no hay todo esto se suspende, o sea, esto se cierra el círculo en los 28 días y esto se desprende y eso es la menstruación. Eso es lo que tenemos que saber en fisiología. Cuando alguno de estos elementos falla, va a fallar la menstruación. Entonces, cuando ustedes pregunten, la primera pregunta para ginecología es decir, ¿cómo está tu menstruación? Esa es la primera pregunta para que ustedes sepan. Sí me baja todos los meses, soy regular, o soy irregular, pero sí me baja, pero a veces se adelanta, a veces ya tienen sus nombres.
cierto? Sus alteraciones, pero lo importante es que tenga su menstruación. Ahora, cuando tiene menstruación, también tenemos que preguntar, no solamente es que tenga que tener menstruación, sino que también tenga ovulación. Entonces, menstruación y ovulación son dos cosas completamente distintas. Si se ovula bien, va a haber embarazo. Si no ovula bien, no va a haber embarazo. ¿No es cierto? Entonces, eso lo vamos a ir averiguando. Y ustedes ya saben cómo es el ciclo menstrual y cuáles son los signos de un buen trabajo del ovario. Entonces, el ovario va a empezar a secretar, entonces el endometrio crece. Y eso nosotros ya lo vemos ahora por la ecografía transvaginal, vemos el endometrio. Cuando ustedes van a ver, el útero se ve así en el cuello, y el endometrio. Entonces, este endometrio tiene su grosor. Viene desde 5 milímetros hasta 12 milímetros. Algunos consideran 14 milímetros. En la etapa proliferativa debe estar entre 5 y 12. Y en la etapa secretoria puede llegar a 14. Entonces, eso medimos nosotros. El endometrio viene así y se mide de acá a acá. ¿Cuánto mide el endometrio? Entonces, eso nos está indicando en qué etapa estamos. Si yo sé que el ciclo empieza desde el primer día menstrual, ovulación a 28 días, entonces estos 14 días es proliferativo, y entonces yo sé en qué día estoy colocando el ecógrafo, el transvaginal. Es la única manera de saber. O puedo hacer biopsia, pero ahora tenemos la ecografía. Clínicamente no lo vamos a poder tocar, pero sí lo vamos a poder ver. Entonces ahora sabemos cómo en la etapa proliferativa cuántos milímetros tiene, y en la etapa secretaria cuántos milímetros tiene. Y es más, yo puedo monitorizar el proceso de ovulación. Entonces si yo pongo bien y encuentro el ovario, el folículo va a empezar a crecer de pequeñito y va a llegar a ser grande hasta 18 milímetros, 1,5 centímetros, hasta 20 milímetros el crecimiento del folículo. Entonces yo sé, si ha llegado a un crecimiento del folículo de 18 milímetros, digo, este está ovulando, acá va a haber ovulación. Entonces yo puedo monitorizar los procesos ovulatorios a través del crecimiento del folículo. Cuando no hay ese crecimiento, indudablemente quiere decir que no está ovulando, que no se está formando bien. Entonces hay varias maneras de que yo puedo controlar. Entonces, esto es lo primero que yo tengo que saber. Entonces, ¿dónde están las fallas de amenorrea? Una primera falla está acá, pero esa es una falla bien rara. Es una falla de un trastorno del hipotálamo. Acuérdense que en el hipotálamo están los núcleos paraventriculares, los núcleos supraópticos, el núcleo arcuato, que son los estimuladores de la GnRH. Entonces, acá lo que tienen que acordarse es que eso, si falla eso, hay un síndrome que se llama síndrome de Kalman. Listo. Eso es todo lo que tienen que saber de eso. Pero ese es un síndrome que va con una serie de trastornos, con labio leporino. Entonces, cuando hay una paciente que ha tenido labio leporino, podría ser que tenga un síndrome de Kalman. Podría ser. Y lo que más tiene este síndrome es un trastorno olfativo. O sea, hay una anosmia, o sea, no tiene olfato. Esa es la mejor manera de poder saber que esta mujer tiene un síndrome de Kalman. Pero no lo van a diagnosticar ustedes, no, definitivamente se lo van a pasar. Si sospechan, mándeselo al especialista. Y otra cosa que tienen que saber, aparte de esto, tienen que saber la LH cuánto es su normal, la FSH cuánto es la normal, el estrógeno cuánto es lo normal y la prolactina cuánto es lo normal. Esto sí tienen que saber. La LH llega hasta 40, de 5 a 40. Cuando ya está por encima de 40, quiere decir que la LH, hay una hipergonadotrófica. FSH también de 5 hasta 20. No debe ser más de 20. Ya cuando sube más de 20, quiere decir que o está por debajo de 5, que es una entrada. Entonces, esto se va a denominar hipergonadotrófica
si es que está por encima de 40 o si está por encima de 20 la FSH. Hipogonadotrófica sí que está por debajo del 5. Y normogonadotrófica cuando está dentro de estos límites. ¿Listo? No tienen que saber más nada. Le piden al paciente, a ver, quiero saber si está con hiper, pídanle FSH, LH y estrógeno. Los estrógenos son 100 microgramos por ml. Estas son en unidades internacionales ml. Se miden unidades internacionales. Entonces va a venir así 100 microgramos. Y la prolactina, que no debe estar por encima de 5, 10, hasta 10 puede estar. Todo lo que siga por encima de 10 ya empezamos a tener hiperprolactinemia. Unidades también internacionales. Es todo lo que tienen que saber. Pueden pedir ustedes cómo está la prolactina, pero ¿cuál es la mejor manera de medir la prolactina? Yo sin necesidad de pedirle FSH, le exprimo la mano. Y hay galactorrea. Entonces hay secreción láctea, que también se produce en el embarazo. Acuérdense que uno de los signos para diagnosticar el embarazo es sacarle la secreción de calostro, ¿no es cierto? Es un signo de embarazo. Pero si yo estoy sospechando, no hay embarazo y estoy sospechando de que hay una hiperprolactinemia, entonces yo le pido la prolactina, pero también veo que está con leche y no hay embarazo, entonces estoy pensando en una hiperprolactinemia. Y la hiperprolactinemia está más orientada a la hipófisis, y en la hipófisis hay una patología que se llama adenoma hipofisiario. Entonces, cuando hay una hiperprolactinemia o cuando hay una subida o bajada de FSH, pensemos que puede haber un problema de lo que es la secreción a nivel de la hipófisis. ¿Okay? En la hipófisis también, si es que ha existido, ya vuestro compañero lo han mencionado, entonces yo pienso en un adenoma más hiperprolactinemia, más amenorrea, quiere decir de que ahí hay un adenoma hipofisiario, que está alterando la función de la hipófisis, no se está secretando FSH ni LH. ¿Por qué? Porque la prolactina que va a generar inhibe a la GnRH y la GnRH ya no activa la FSH, entonces ya no activa la hipófisis y no hay formación de FSH ni LH, por tanto no hay proceso de ovulación, por tanto no va a haber proceso de menstruación. Así más o menos se explica. ¿Qué otro tienen que saber acá a nivel de hipófisis? Hay otro síndrome que se llama el síndrome de Sheehan, que muchos compañeros lo han explicado. Creo que es Sheehan, creo que se escribe así. Sheehan. ¿En qué consiste este síndrome? Cuando la paciente tiene un parto o una hemorragia importante después del parto, porque las hemorragias son fuertes, son masivas, entran en estado de shock hipovolémico. Sangra tanto que baja la presión arterial, hay todo un proceso, y como método de compensación, acá hay un sistema porta en la hipófisis, así como en el hígado hay un sistema porta. Entonces esto se contrae tanto, hace un vasoespasmo y necrosa a la hipófisis. Entonces va a generar lo que se llama un panhipopituitarismo. Es decir, que la pituitaria, o sea, la hipófisis ya no va a funcionar, se ha secado, se ha necrosado, por tanto, a verla, ahí es donde se forma FSH, LH, prolactina. También se forma toda la hormona del crecimiento, la ACTH, etc. Todo eso va a desaparecer. ¿Cómo se traduce este síndrome de Sheehan? Entonces, es una paciente que después de una hemorragia postparto o después de un aborto, se ha generado una gran hemorragia, se ha necrosado la hipófisis y se va a traducir por amenorrea, fundamentalmente, por supuesto con anovulación, y también va a haber hipogalactia, o sea, especialmente en la mujer que después de su parto no tiene leche y no puede dar la leche. Entonces, pregúntense cuánto desangrado va a tener esa mujer que le ha podido afectar a su hipófisis. Entonces hablamos del síndrome de Sheehan. Entonces, en este síndrome de Sheehan no es ni primario ni secundario, este es primario. O sea, esta es una alteración y es secundario a un proceso de hemorragia. ¿Pero qué es lo que tienen que acordarse? El hipófisis son esas dos, el adenoma y el Sheehan.
¿Está bien? En el ovario existe, acuérdense que el ovario tiene una composición, y esto también sirve para los tumores. Tiene una corteza, que este es un epitelio. Eso va a generar un tipo de tumores. Alrededor hay otro epitelio que es el mismo proceso del mismo tejido ovárico. Y ahí por dentro están los ovocitos. Estos ovocitos están distribuidos alrededor de 400.000 ovocitos. De ahí cada mes, cada ciclo, cuando empiece a funcionar la mujer, van a salir 5 o 6 o 7 van a madurar, pero solamente uno madura, ¿no? Entonces, estos ovocitos van a ser estimulados por la FSH y LH para el proceso de ovulación. Pero a veces existe trastornos, como el trastorno de Savage. Ahí van a tener síndrome de Savage. No tiene receptores para la FSH y LH. Entonces, esta FSH existe, la LH existe, pero llega acá y no puede estimular, porque hay una resistencia del ovario al estímulo de FSH. Eso se llama síndrome de Savage. Por eso también se llama síndrome de la resistencia ovárica. Ese es uno de los que ustedes tienen que saber. Cuando hay, eso ya también es congénito, eso está ligado a una serie de actividades cromosómicas. Entonces eso lo vamos a ver, no va a ser para una mujer que ya ha menstruado, no es secundario, siempre es primario. O sea, una mujer que ya menstruó ya no va a tener Savage porque ya tiene actividad, pero si no ha menstruado, esto nosotros lo vamos a conocer. Otra de las acciones que va a tener es la insuficiencia ovárica, que estos ovocitos no maduran bien, no forman bien la cantidad de granulosa y no forman la cantidad de andrógenos y de estrógenos y de progesterona. Eso se llama síndrome de insuficiencia ovárica. Hay otro, que todavía no lo hemos tocado, seguramente lo vamos a tocar mañana, es que todo madura, viene todo, la FSH entra, todo madura, pero no ovula. ¿Por qué? Porque esta corteza se engruesa. Entonces el ovocito que crece acá no va a poder salir. Entonces queda el ovocito sin liberar al óvulo. Se forma el óvulo, hace todo el sistema, pero no se forma, no sale la corteza. Pero esto va acompañado de algo importante. El ovocito, acuérdense que tiene, este es el ovocito, alrededor de esto está la granulosa, y ahí se va a formar el folículo ovárico, y alrededor de la granulosa están las células de la teca. La granulosa tiene la característica de secretar andrógenos. La norepiandrostenediona es el andrógeno que se secreta ahí. Las células de la teca van a aromatizar a esos andrógenos. Se llama proceso de aromatización. Y este proceso de aromatización hacia los andrógenos va a transformar en estrógeno y en progesterona. ¿Okay? Ese sistema está roto en este proceso. No hay aromatización y por tanto quedan solamente andrógenos. Entonces ahí se llama de hiperandrogenismo. Entonces más solamente hay andrógeno. Esa es la paciente que nosotros vamos a buscar y que ustedes van a buscar. Esa es aquella paciente obesa, con hirsutismo, con pelitos en la cara, una mala distribución del vello púbico, que lo vamos a ver ahora cómo debe ser la distribución. La distribución del vello púbico en la mujer debe ser así triangular. Este es el ombligo, todo este es el abdomen, entonces nosotros tenemos que ver el formado así. En el hombre este es más bien un rombo, los vellos vienen hasta el ombligo. En una mujer que tiene esta distribución de vellos, el vello depende del andrógeno, de este andrógeno depende el vello púbico. ¿Okay? Todos los vellos de la mujer. Entonces, cuando hay mucho andrógeno, eso se llama hirsutismo, con hiperandrogenismo,
y eso altera un proceso de ovulación. Entonces, a eso se llama síndrome de Stein-Leventhal. Stein-Leventhal. Algunos no lo reconocen como tal, dicen, o también síndrome del ovario poliquístico, el famoso SOP. De eso van a hablar ustedes permanentemente. Entonces, hay diferentes estadios. Se llama estadio de Ámsterdam, ¿no es cierto? Es el que ha clasificado de leve, moderada, severa. Entonces, este proceso de síndrome de ovario poliquístico puede tener ovulación algunas veces, puede tener menstruación, pero generalmente es aquella mujer que viene, no me baja 90 días, no me baja, hace como 2 meses, 3 meses, 4 meses que no me baja mi menstruación, entra en amenorrea. Pasa un tiempito, vuelve otra vez a menstruar. Quiere decir que ese es un proceso, esto es lo que ustedes tienen que ver. Y esto es lo que se les va a presentar, o sea, no necesitan saber mucho. Problema del hipotálamo, problema de la hipófisis, problema del ovario. ¿Listo? Hay más, por supuesto, pueden haber quistes, pueden haber todo, pero esto es lo más importante. Y el otro, el endometrio es el órgano efector de todo este sistema. Por eso cuando ustedes preguntan cómo está tu menstruación, le están preguntando cómo está tu ovario, cómo está tu hipófisis, tu FSH, tu LH y cómo está tu hipotálamo. Una menstruación regular, una menstruación que viene para una mujer permanentemente, tú le estás preguntando cómo está tu ovario, cómo está tu hipófisis. Por eso es importante saber la menstruación, cuántos días dura, es regular, no es regular, porque cada mujer tiene su ciclo. Unos tienen de 25 días, otros tienen de 28, otros hasta 35 días. Otras son irregulares, van a trabajar así. Pocas son las que tienen una regularidad permanente. Esas son las mujeres, que quiere decir que su sistema está pues bien organizado. Otros son un zafarrancho y obedece a este tipo de acciones. Entonces, eso es importante. Entonces, cuando una mujer tiene un proceso infeccioso que viene de la vagina, se mete al endocervix y se mete al endometrio, ¿qué va a hacer? Va a dañar al endometrio. Se va a generar una endometritis. Y esa endometritis puede generar un trastorno de daño permanente. Generalmente la tuberculosis, antes por ejemplo era una tuberculosis endometrial, se lo quitaba el endometrio. Entonces, todo esto funciona, viene el efecto, pero el endometrio no tiene. Acuérdense que el endometrio tiene una capa germinal. Siente la cavidad endometrial. Este endometrio tiene células. Eso se llama capa germinativa. El estímulo que viene del ovario, el estrógeno, todo, estimula esta capa germinativa y esta se empieza a reproducir. Por eso se llama etapa proliferativa. Luego, en el segundo ciclo, viene la progesterona y transforma a este epitelio en secretorio. Entonces empiezan a aparecer las glándulas. Esa es la función del endometrio. Se suspende el estrógeno, se suspende la progesterona y esto se cae. Y se produce la menstruación. ¿Sí? Ese es el efecto que ustedes tienen que saber. Cuando este endometrio no tiene esa base germinal, esas células, o por una infección, o lo más común, por un proceso de legrado, por un proceso de aborto que ha tenido la mujer y nosotros le vamos a hacer la limpieza, entonces limpiar, legrado significa limpiar, raspar al endometrio. Si lo raspamos completo y lo raspamos más allá de lo que se debe de raspar, esta capa germinativa desaparece. Al no haber capa germinativa, no hay menstruación, va a desaparecer la menstruación porque no hay, o sea, hormonalmente está bien, pero no tiene el órgano efectuar las células. Por tanto, no hay menstruación. A ese síndrome se llama el famoso síndrome de Asherman. Generalmente es consecuencia de un aborto mal realizado, mal limpiado, y se han llevado todo el endometrio en su parte germinativa. Por eso es importante que ustedes sepan, siempre hay que salvar la vida de la mujer, pero hay que salvar la vida de la mujer en función también de que no generarle trastornos en el endometrio.
Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber cuando hablan de amenorrea? Síndrome de Kalman, Asherman, Sten-Levantan, Savage, que son resistencias. Nada más. Entonces ya pueden plantear sus sistemas de amenorrea, no tienen que estar que acá, solamente se ha suspendido. Lo único que tienen que saber dónde está la causa. Está en el útero, Asherman. Está en el ovario, Sten-Levantan, generalmente es el síndrome de ovario poliquístico y Savage. Están a nivel de hipófisis, están los adenomas y todo lo que son los problemas de Shikran. Y en el hipotálamo está el de Kalman. Hay otro que ustedes pueden sospechar, pero ya se sospecha de una malformación. Ya es cuando ustedes sospechan la malformación, ya la mujer van a encontrar una mujer gordita, bajita, con todo mal, síndrome de Turner. ¿Listo? Es el 45 X0, no tiene el otro X. Ese es el clásico. Hay otros derivados, hay otros mosaicos, pero el 45X0 es el Turner. ¿Cómo es esa mujer? No menstrua, tiene hirsutismo, es bajita, tiene ovarios infantiles, tiene todo. Ese es el Turner. Y el otro es el de Rokitansky, que es... Ausencia de útero. ¿Perdón? Ausencia de útero. Ausencia de útero. O es un útero infantil o ausencia de vagina. ¿Listo? No tienen que saber más. Ahí se terminó la ginecología de la amenorrea. Puede haber otras cosas, por supuesto que sí, hay que investigarlo, pero esto es lo más común que ocurre. ¿Parece difícil? Bueno, eso es lo único que tienen que acordarse, que cuando vean ginecológica y vean amenorrea, por eso les digo, cuando piensen en amenorrea, tiene que ser una mujer que tenga arriba de 15 o de 16 años, que esté en la edad reproductiva. Pregunten, ¿no ha menstruado nunca? Ya, pero entonces tienen que ir a buscar que es más genético, más cromosómico, Turner, Rokitansky, o capaz hipotalámico, Kalman. Pero si ya menstruó, entonces tenemos que entrar a buscar otros trastornos que sean de la hipófisis, verificar si ha habido hemorragia después de un aborto, de un parto, o si ha habido un aborto y un legrado muy brusco, muy fuerte, también. O trastornos en la función del ovario por la ausencia de la aromatasa. Y eso sí se puede corregir. Hay varios tratamientos para eso. Pero eso ya lo va a hacer el especialista. Él va a corregir, va a operar, o le va a dar análogos de la gonadotrofina, o le va a poner estrógenos, o le va a generar estrógeno y progesterona. Generalmente en estos pacientes nosotros les damos una asociación de estrógenos y progesterona. Entonces anulamos toda la función, le damos estrógeno, progesterona, el ovario no activa, la hipófisis no funciona y todo lo que le doy es exógeno. Las pastillas anticonceptivas tienen estrógeno y progesterona. Entonces le hago un ciclo artificial y le voy convirtiendo en ciclos artificiales 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, para ver cómo podemos, en qué momento le suspendemos y hasta que podamos hacerlo ovular. Entonces ya tenemos también estimulación de la ovulación, se hace con clomifeno. Entonces eso lo van a ver más adelante, cuando hablemos de infertilidad, qué cosa es cuando no ovula la mujer, entonces cómo hacemos el tratamiento con inducción de la ovulación. O sea, hay que estimular al proceso ovulatorio. Y el de mayor trascendencia indudablemente es el clomifeno. Esto es respecto a las amenorreas. Bien. Para acá. Listo. Y con eso ya no me puedo negar. Ya. Ahora vayamos a las hemorragias. Las hemorragias es lo otro, que van a venir los pacientes